Ok, ya. Entonces, VIH, un virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un virus de tipo ARN de la familia retrovirus que inserta material genético en CD4, en el linfocito TCD4, ¿no? TCD4. Pertenece a la subfamilia de los lentovirus y existen dos tipos principalmente, el VIH-1 y el 2. ¿Qué vías de transmisión tiene? Como ya sabemos, vía sexual, sangre y vía perinatal. O sea, a la envoltura. Vamos a hablar sobre su estructura. Tiene una envoltura, como todos los virus en realidad, una envoltura, una cápside y el material genético, ¿no? El núcleo. La envoltura está compuesta por proteínas tanto GP125 como GP41, que son los que va a- se van a unir a los receptores del TSD4. Luego, en la cápside tenemos el antígeno P24 y con respecto a las enzimas, tenemos a la transcriptasa que transforma el ARN a ADN, la integrasa que introduce el ADN al linfocito y proteasas. Entonces, con respecto al ciclo de vida, tenemos primero que se produce un enlace en el cual el virus, se une a los receptores del linfocito, ¿de acuerdo? Lo que va a permitir que se abra la célula y pueda ingresar el material genético, ¿no? A la parte de la fusión. Luego va a haber una transcripción inversa en la cual se va a transformar el ARN en ADN. Vemos aquí. Luego se va a integrar este ADN nuevo en el ADN del linfocito. Luego va a haber la multiplicación en la cual se va a replicar el ADN nuevo ya combinado. Va a haber el ensamblaje en la cual se va a sintetizar, no, se van a producir nuevas células, perdón, células, nuevos virus con ya con el nuevo material genético. Y la gemación en la cual se van a subdividir, ¿no? Se van a dividir constantemente. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces ahora sobre el diagnóstico, que es lo que nos reúne aquí. Existen distintas pruebas para poder diagnosticar. Tenemos tanto las pruebas indirectas como las pruebas directas. Tenemos también el tamizaje y las pruebas confirmatorias. Con respecto al tamizaje, tenemos a las pruebas rápidas, a la ELISA y la quimioluminiscencia, y las confirmatorias a la inmunoelectrotransferencia o Western blot, inmunofluorescencia indirecta y al inmunoblot con antígeno precombinante. De acuerdo. Con respecto a las pruebas indirectas, entonces tenemos a las pruebas rápidas de anticuerpos, a la ELISA de tercera generación, a la quimioluminiscencia, inmunofluorescencia indirecta, Western blot y la inmunoasay, a la antigenemia de 24, que ya pertenece a las pruebas directas, a las pruebas rápidas antígeno anticuerpo y el ELISA de cuarta generación. Tercera para indirectas y cuarta para directas. Sí, está bien esto. Vamos a hablar primero sobre el papel del CD4 y la carga viral como marcadores pronósticos, ¿no? De la progresión de la enfermedad. Bueno, vamos a utilizar tanto el CD4 como la carga viral para ver qué tanto está avanzando la enfermedad, cómo va la progresión al estadio SIDA y tal. Bueno, el CD4 va a reflejar la capacidad inmunológica actual
¿de acuerdo? Predice con mayor precisión la progresión a corto plazo y el desarrollo de la enfermedad en la etapa sintomática. Se relaciona más con enfermedades infecciosas, ¿no? Es decir, si tiene un bajo conteo de CD4, por ejemplo, unos 200, 100, va a haber mayor desarrollo de enfermedades oportunistas. Y con respecto a la carga viral, esta va a predecir la progresión a largo plazo y va a predecir la respuesta al tratamiento también. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a lo inmunológico, CD4 y la progresión al tratamiento, carga viral y progresión a largo plazo, la carga viral y CD4 a corto plazo. Entonces, vamos a hablar de cada una de las pruebas. La prueba rápida, como el propio nombre lo indica, es rápido, se desarrolla en un periodo de 20 minutos. Em, Positivo, si da positivo, se tiene que comprobar con un segundo test, que tiene que ser diferente al primero, y se da un diagnóstico presuntivo, ¿no? Eso vamos a pasarlo. Luego, ELISA. Este es un ensayo por inmunofusión ligado a enzimas. Si da positivo, se tiene que hacer una segunda prueba con una ELISA de tercera o de cuarta generación. ¿De acuerdo? Y normalmente las primeras se hacen con primera o segunda. Entonces vamos aquí ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas? Bueno, tenemos la ELISA de primera generación, de segunda, tercera y cuarta. El de primera generación tiene una sensibilidad limitada, ¿de acuerdo? Tiene proteínas y celulares contaminantes y se da una reactividad cruzada. Para la segunda generación puede identificar tanto VIH tipo 1 y tipo 2, ya mejora la sensibilidad, pero aquí además se agrega que no hay proteínas celulares contaminantes y también mejora la especificidad. Para el de generación 3 también eh, identifica tanto el tipo 1 como el tipo 2, detecta en este caso ya inmunoglobulinas tanto M como G y se da una detección más temprana. Y para el de cuarta generación, para ambos tipos, detecta aquí en este caso ya el antígeno viral, también aquí las inmunoglobulinas G y M, y también se da una detección más temprana, ¿no? Aquí entonces, en resumen, el de cuarta generación detecta tanto bueno, en tercera generación detecta eh, las inmunoglobulinas y el de cuarta generación detecta las inmunoglobulinas y además el antígeno viral. ¿De acuerdo? Siguiente. Puede dar falsos negativos y falsos positivos. Con respecto a los falsos negativos, se puede dar en casos de que, por ejemplo, haya unas fases iniciales de la infección, ¿de acuerdo? En estadios finales también de la infección, cuando está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, trasplantados de médula ósea, porque también están inmunosuprimidos, pacientes con hipocamaglobulinemia, y en casos de falsos positivos puede darse también por la inactivación de muestras por calor, los errores en la identificación de las mismas, hemólisis, aspecto lipídico, en contaminación microbiana del suero, en multíparas y en hepatitis alcohólica. Entonces tiene que tener cuidado en cada una de estas. eh, si el paciente está cursando por alguno de estos problemas, es probablemente que de un falso negativo o un falso positivo. Falso negativo, por si bueno, no lo saben, es que significa que la prueba sale negativo, pero el paciente sí, sí está cursando con la enfermedad, sí tiene el virus. Entonces, no hay falso positivo, es que, bueno, sale positiva la prueba, pero en realidad está, no está con la enfermedad.
Luego, pruebas confirmatorias para VIH. Estas pruebas confirman el diagnóstico presuntivo determinado por las pruebas de tamizaje, como son la prueba rápida o la ELISA. ¿Y cuáles son? Bueno, la inmunotransferencia o Western blot, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta o IFI, el inmunoblot con antígenos recombinantes, el LIA, o la radioinmunoprecipitación, el RIPA. Entonces, vamos a ver el primero, antigenemia P24. Se basa en identificar la cápside del VIH en el suero o en el plasma, y es precoz para una infección aguda, ¿no? Entonces es útil si se tiene una sospecha de que se ha infectado recientemente. La quimioluminiscencia es una enzima que se enlaza al sustrato y se corrobora con pruebas confirmatorias, ¿no? No es confirmatorio. La inmunofluorescencia indirecta, entonces, si da, tanto si da como positivo como negativo, indica el diagnóstico definitivo. El tiempo de ejecución es menor al del Western blot y es una técnica más sencilla también. El Western blot, inmunoblot o inmunoelectrotransferencia es un examen de confirmación diagnóstico que es más comúnmente utilizado. Consiste en la separación de los antígenos virales por electroforesis en geles de poliacrilamida, poliacrilamida, que luego son transferidos a una membrana de nitrocelulosa que será expuesto posteriormente con los anticuerpos de suero. Y al entrar en contacto con una antiinmunoglobulina marcada como una enzima. Bueno, entonces vamos a ver esto. Tenemos tanto bandas observadas para el VIH tipo 1 y el tipo 2. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a ver bandas de tanto de 160, 110, 120, 108, etcétera, y con respecto al genoma y los precursores de. Entonces, si tenemos, por ejemplo, unas bandas de P55, por ejemplo, aquí, estas vemos, significa que el genoma es el GAG y son precursores de proteínas del core. Si son, por ejemplo, bandas de 40, que es aquí, el genoma también es GAG y son precursores de proteínas también del core. Todas las que son GAG son proteínas del core. Las que son POL para la endonucleasa, NB de GP transmembrana, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo aquí, tanto para el uno como el 2. Aquí tenemos la interpretación entonces del resultado. Para el uno, para el VIH tipo 1, eh, si nos da negativo, significa que hay ausencia de bandas. Si nos da positivo, entonces, por lo contrario, sería que por lo menos dos de las siguientes proteínas, tanto el GB como puede ser el P24, el GP41, GP120 o el GP160, están presentes. O indeterminado si cualquier patrón eh, está presente menos estos. Con respecto al tipo 2, eh, va a dar positivo en caso de que el perfil sea de NB, ENB, GAG, POL, POL, y el perfil va a ser una ENB y por lo menos una GAG o PLN. Indeterminada, tenemos todas estas comprobaciones y cualquier perfil que no corresponda a los anteriores. Y en caso de que sea negativa, bueno, va a haber una ausencia de bandas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver
Este es un algoritmo que nos va a indicar cómo se procede con respecto a las pruebas diagnósticas. Entonces, tenemos un paciente que se le realiza una prueba rápida y supongamos que dé positivo, ¿no? Positivo, positivo. Si da positivo, se puede proceder tanto con una ELISA o con una segunda prueba rápida, pero diferente a la primera, ¿no? Entonces, vamos a ver si da positivo a la ELISA. Si da positivo primero, se le realiza una ELISA que puede dar positivo o negativo. Si da positivo, se procede ya con la prueba de confirmatoria, como puede ser una inmunofluorescencia indirecta, que eh, puede dar tres resultados. Una positivo, este significa que está infectado; negativo, que significa que no está infectado; o puede dar indeterminado, con lo cual se va a proceder a un inmunoblot, que de nuevo puede dar positivo, que significa que está infectado; negativo, que no está infectado; o indeterminado, que significa que se va a tener que repetir en 3 a 6 meses. Eso con respecto al ELISA. Luego, si procedemos, entonces, luego, volviendo al inicio, si procedemos con una prueba rápida que da positivo, luego una segunda prueba rápida diferente a la primera, que da positivo de nuevo, se procede a una prueba confirmatoria, porque estas solo son tamizaje, como una inmunofluorescencia indirecta, y de nuevo lo mismo, ¿no? Si da positivo, significa que está infectado; si da negativo, que no está infectado; e indeterminado, se procede con un Western blot, que de nuevo positivo, que está infectado; negativo, que no está infectado; y indeterminado, se repite en 3 a 6 meses. Luego, en los tamizajes, si alguna de ellas no da negativo, o tanto el LISA como las pruebas rápidas, significa que no está infectado o que esté en un periodo de ventana, que significa que se le va a tener que repetir en unos meses. Entonces, en resumen, se hace tamizaje. Si da negativo, no se le mm, no está infectado al paciente. Si sale positivo, se procede con una ELISA o con una segunda prueba rápida, diferente a la primera, en la cual si da negativo, de nuevo no está infectado, pero si da positivo, se procede con una inmunofluorescencia, y de aquí puede dar positivo, y ya ahí se confirma el diagnóstico presuntivo. Si da negativo, no está infectado; si da indeterminado, un Western blot, y de nuevo positivo, negativo y determinado, en caso de que se te va a repetir en 3 a 6 meses. Bueno, estos son los que de la teoría, y esta última nos da ya un resumen de cada prueba, el uso, la sensibilidad, especificidad y características clínicas, ¿no? Entonces, prueba rápida de anticuerpos, tamizaje, todos estos son tamizaje, todos estos son tamizaje, es decir, que no son, que con esto, si da positivo, solo es el diagnóstico presuntivo. Y si da negativo, bueno, ya, no es efecto. Y las confirmatorias, que son inmunofluorescencia indirecta y Western blot, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, la sensibilidad comparable a la ELISA con respecto a la prueba rápida de anticuerpos, solo detecta anticuerpos, como dice su nombre, y en cambio en prueba rápida antígeno-anticuerpo, detecta tanto antígeno como anticuerpo, ¿no? Tiene una sensibilidad similar como con la ELISA, y con respecto a la ELISA, bueno, su reactividad solo significa un diagnóstico presuntivo, como ya dije, y solo detecta anticuerpos. Con respecto a la tercera generación y de la cuarta generación, detecta antígenos y anticuerpos, y tiene un periodo de ventana menor que los ELISA de tercera generación. Y de nuevo, solo diagnóstico presuntivo. IFI, pues, sensibilidad y especificidad comparable con la de Western blot, es mucho más barata y sencilla de ejecutar. Y Western blot se emplea básicamente en los casos de
indeterminados, ¿no? Indeterminados para en una fluorescencia indirecta. Y en el Perú se utilizan los de la CS. Y ya, eso sería también con respecto a VIH. Si hay alguna pregunta, la pueden realizar. Voy a estar mandando el post. De acuerdo. En unos 5 minutos vamos a regresar para resolver el post.
Vamos a resolver los test entonces. Ya. Paciente de 25 años, mujer, casada hace 3 años, presenta hace 6 meses, baja de peso, sudoración profusa y sensación de calor. Sensación térmica. Algunos episodios de diarrea. Prueba rápida, radioinmunoprecipitación para VIH positivos. De acuerdo a sus datos, el diagnóstico más probable es, bueno, acá dicen, prueba rápida positiva para VIH. Mujer de 25 años, perdón, 18 años, con 12 semanas de gestación, acude a la consulta para su control prenatal. Se realiza prueba rápida de detección de anticuerpos para VIH, cuyo resultado es reactivo. Lo más adecuado en esta paciente es solicitarle. Entonces, tuvo una primera prueba rápida positiva para VIH. El siguiente que se tiene que hacer, entonces, es una ELISA o otra prueba rápida, pero no hay otra, entonces sería prueba ELISA. Varón de 47 años, presenta desde 6 días ulceración indolora de aspecto rojizo en el glande, múltiples adenomegalias en inglés, y en la entrevista nos revela que es homosexual. Ha mantenido relaciones sexuales con varias parejas. Señale cuál es el examen de laboratorio más importante para el diagnóstico presuntivo de VIH. Entonces, diagnóstico presuntivo puede ser hemograma y carga viral. No, hemograma no tiene nada que ver y carga viral, bueno, tampoco. Preciso iniciar tareas sin pruebas diagnósticas. No. Test de lista de cuarta generación es una buena opción. Test de lista de segunda generación también. Preciso hospitalizarlo. Bueno, no tenemos criterios para hospitalización. Así que sería de cuarta generación, ya que esta es más específica. Aquí tenemos que detecta tanto el, in- los anticuerpos, perdón, el antígeno viral y las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Entonces, una mejor especificidad. Hoy se considera mejor parámetro eh, predictor de la evolución de la infección por VIH. ¿Cuál? ¿Cuál es el mejor parámetro? La IG plasmática, IgA plasmática, ninguna de estas dos. Cifra de CD4 en sangre periférica, no. La beta 2 microglobulina sérica, no. Es la carga viral para cuantificación de ARN plasmático, ¿de acuerdo? Porque, bueno, se está hablando de mejor parámetro de evolución para infección de VIH, es decir, algo que nos va a evaluar a largo plazo. Y para largo plazo era la carga viral, porque para corto plazo era CD4X también. Largo plazo, carga viral. Luego, paciente varón de 43 años, VIH positivo, refiere que no toma con regularidad su tratamiento retroviral. Es ingresado y traído a emergencia por su familiar, quien indica que desde hace 3 meses viene presentando diarreas, baja de peso y síntomas respiratorios recurrentes. Laboratorio reporta CD4 positivo en 361 sobre milímetro cúbico. ¿En qué estadio clínico se encuentra el paciente? Bueno, de esto no hemos hablado en la clase, pero quería dejárselos de tarea, porque esto van a ver más adelante en Medicina 3 Infectología. Bueno, aquí es importante saber entonces el reporte de CD4, cuál es el puntaje, no, el conteo. ¿Alguien tiene alguna opinión con respecto?
en qué estadio se encuentra el paciente. Si no, bueno, tenemos que fijarnos entonces en el CD4, ¿de acuerdo? Como su conteo está mayor de 200, no está todavía en etapa 3, en estadio 3, y además tiene síntomas respiratorios recurrentes o de peso y diarreas que no son, no, no, bueno, de todas formas no tenemos la otra clasificación, pero no nos indican como tal el otro factor, solo el estadio, no el A o B. Aquí sería estadio 2, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo esta clase. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer ahorita. De acuerdo, esta sería la última clase entonces. Espero que hayan aprendido mucho o bueno, un poco por lo menos con estas clases. Si tienen alguna duda posterior, pueden escribir tranquilamente, no sobre el curso, o bueno, sobre cualquier otro curso en realidad, pero pueden escribirme y ya, eso sería todo. Gracias por ingresar a las clases y que les vaya bien, tanto en su examen que viene y en su carrera, ¿no? Ya estudien. Nos vemos. Gracias.